Muy buenos días con todos los presentes. La Gerencia de Educación y Deportes a través del proyecto Comunidad de Aprendizaje les da la bienvenida al taller ABC de la neurodiversidad, el cual tiene el objetivo de fomentar que cada vez más familias y profesionales se concienticen y asuman un papel protagónico en sus comunidades. Cabe resaltar que esta presentación es parte del proyecto Lima Aprende a Incluir en su línea de acción Lima Te Enseña. Sean pues bienvenidos y esperemos saquen el máximo provecho de lo que tenemos preparado para ustedes. El día de hoy nos acompaña Noemí Portilla, a quien le damos la más cálida bienvenida. Ella es parte del equipo de cofundadores de Neurodiversal. Estimada Noemí, te escuchamos atentos. Muchas gracias, Cristian. Pantalla. Ya. ¿Qué tal, amigos? Buenos días con todos. El día de hoy Javier estaba corriendo para alcanzarnos porque tenía una actividad y le ganó un poquito el tiempo. Ya nos va a alcanzar seguramente en unos momentos. Y Marta no nos va a poder acompañar porque se le presentó una actividad con su hija que no podía dejar, justamente una actividad de inclusión. El día de hoy tenemos programado conversar sobre los valores humanos. ¿Por qué los valores? ¿Qué son los valores? Tenemos poco tiempo y vamos a hacer una ruta rápida, breve, pero muy concreta y rica para irnos con una idea clara, respondiendo a algunas preguntas que los seres humanos siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué son los valores? ¿Nacemos con valores? Empecemos por definir qué son los valores. La filosofía lo define de diferentes maneras, ¿no? Pero los valores para ser reales y definir una jerarquía de lo que realmente valoramos o es importante en nuestra vida, eh, tiene que ver con, tiene que tener un objeto y tiene que tener un individuo, un ser humano, la participación de un ser humano, y tiene que tener una cultura. Bien decía el gran Humberto Maturana y la gran Jimena Dávila, dice que tiene que ver el comportamiento del ser humano, tiene que ver con el desarrollo dentro de una cultura. Ellos hablan del individuo nicho, ¿no? Los seres humanos nacemos con alguna carga, un código biológico, genético, pero el comportamiento o la forma de ser, la personalidad, la individualidad de cada ser humano tiene que ver con el desarrollo dentro de la cultura que lo acoge, ¿no? Lo que aprendemos también. Entonces, se empieza a hablar de valores en la época antes de Cristo, un poco queriendo definir. Por ejemplo, se dice que los fisiólogos cónicos en los años 6 antes de Cristo, Cristian, Enrique está queriendo entrar, perdón, Javier está queriendo entrar. Gracias, gracias, ¿no? Entonces ya los fisiólogos cónicos en los años 6 antes de Cristo se preguntaban por el mundo de las cosas, ¿no? Por cómo expresar de qué se trataba el mundo de las cosas. Luego vienen los pitagóricos, los socráticos, los de Platón, ¿no? Sócrates, Platón, lo conocen como el mundo de las esencias, ¿no? Trataban de entender el mundo de las esencias. Javier, llegó Javier a acompañarme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que, buenos días. Corriendo. Acabo de llegar ahora corriendo de una presentación de un festival de cine y no me da más. Muy bien, pero llegaste. Les estaba contando un poco el contexto, ¿no? De qué son los valores, cómo se han ido definiendo a través del tiempo. Y luego ya cuando entra la filosofía, por un lado se habla de las cosas, luego se habla de las esencias, y luego ya vienen los aspectos psíquicos, emocionales, espirituales, ¿no? Que van definiendo un poco qué son los valores. Pero aquí quiero mencionar algo muy importante. Vamos a ver que los valores tienen que ver con una parte con las virtudes también de cada uno. Y hay una pregunta que siempre nos podemos hacer. ¿Todos los seres humanos tenemos virtudes? Por naturaleza, los seres humanos nacemos virtuosos, nacemos con virtudes. El ser humano es virtuoso, el ser humano no nace malo, ¿no? Lo que determina
como les decía al inicio, es la cultura, es el nicho, ¿no? Como lo determina Maturana y Jimena. Es el nicho que nos acoge, cómo nos desarrollamos, dónde nos desarrollamos y lo que aprendemos. Pero no nacemos malos. Lo que se convierte lo que podría convertirse en algunas personas más que en otras con el tiempo en un defecto es una virtud no desarrollada. Eso es lo que es un defecto, es una virtud no desarrollada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el ser humano a lo largo de la vida, o lo que deberíamos buscar? Se habla del equilibrio, ¿no? Por un lado están las virtudes, por otro lado están los defectos en los dos extremos, y lo que el ser humano busca es el justo medio, ¿no? No ser perfecto, pero tampoco caer en el defecto, porque lo que aspiramos es a elevar nuestra conciencia, a ser más conscientes de lo que es bueno, lo que es malo, y de qué tan importante y de qué tanto impactan nuestras acciones, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Javier? Bueno, yo opino que con respecto a cómo nacemos, ¿no? Yo me baso más en la creatividad, una charla que dimos y tal, porque a mí me dicen, no, Javier, es que tú eres más creativo que yo. No, todo el mundo nace creativo. Lo que pasa que, creativo, lo que sea, lo que pasa que cada uno luego, a medida que va experimentando, va estudiando, va avanzando, pues va hacia un camino o va hacia otro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues me desarrollé más en el área de la creatividad, entonces, bueno, más que otras personas, pero todos, como bien has dicho, espera que voy a quitar el móvil, que ya estoy en el ordenador. A ver, y, a ver, un segundo, a ver si me quito las gafas. Vale, a ver si puedo quitar esto de aquí. Un segundito. Y ¿esto cómo se quita? Aquí. Vale, ahora ya estoy. Y entonces, tu cámara. Sí, sí. Entonces, bueno, pues en el tema de los valores y todo ocurre lo mismo, ¿no? Yo estaba pensando, mientras estabas diciendo eso, en lo de la creación del hombre, ¿no? Que cuando mucha gente, yo no soy creyente, no soy católico, pero leí un libro que decía que cuando cuando rezas, pides, ¿no? Y no hay que pedir, hay que agradecer. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Voy a darle un poco de vueltas, pero tiene su sentido, ¿no? En el sentido que cuando existen terremotos, existen enfermedades y tal, ¿no? El tema de los valores, que nacimos todos sin maldad, ¿no? Pero la maldad la vamos adquiriendo. Y vengo con referencia a lo que estaba comentando, es porque para los creyentes Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? En teoría, ¿no? Entonces, en teoría, todos debemos ser buenos, ¿no? Porque nos hace a su imagen y semejanza, ¿no? Y todos somos creadores, porque Dios es creador. Nosotros también somos creativos, somos creadores, ¿no? En ese sentido. Entonces, creategas. Bueno, sí. Y otros ya hace creategas. Esa es la definición. Entonces, ¿qué ocurre cuando pides a Dios, ¿no? Que por qué hay guerras o por qué mi hijo ha cogido tal enfermedad, no sé qué? Vamos a ver, Dios no va a escuchar a todo el mundo, ¿no? Es imposible, ¿no? Porque ¿por qué a ti te escucho y a ti no? Entonces, lo que hace Dios es dejar el libre albedrío, es decir, los que nos hacemos malos somos nosotros, no es que nacemos malos, ¿no? Bueno, hay gente que posiblemente porque tenga una deficiencia. Las circunstancias, la falta de oportunidades, claro, determina. Por eso la cultura juega un papel muy importante. Claro, hoy estábamos en el festival y precisamente se estaba hablando de valores, porque es un festival de educación, de cine educativo para los colegios, ¿no? Y entonces estamos en un momento de mucho cambio climático, mucho cambio migratorio, ciclos económicos, estamos en un momento de cambio. Pero también estamos, fíjate, en un momento de cambio de valores, y cambio de valores importantes, ¿no? Y los valores de hace unos años se están modificando completamente. Hay algunos porque la cultura, la sociedad cambia, entonces todo eso está relacionado. Claro, entonces decía eso, ¿no? Que no es una cuestión de educación en las cuatro paredes del colegio, no. Los valores, las creencias, se consiguen a través de la educación multidisciplinar, colegio, familia, para la vida, entorno, amigos. Para la vida. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, los vas adquiriendo. ¿Qué tienes que hacer? Sí. Bueno, pues rodearte de buenos consejos, de buena gente,
y no de mala gente, porque bueno, si te juntas con mala gente, pues al final pues tú estás dentro de esa mala gente, ¿no? Y tendrás esos valores, ¿no? Que los vas adquiriendo, ¿no? No son innatos, ¿no? Los Ahora, valores se adquieren. los valores se confunden mucho con los ideales, ¿no? Porque si tú hablas de los ideales, hablas de algo irreal, de algo que sueñas, algo que anhelas, y los valores también podrían no de repente ser tangibles, ¿no? Pero la gran diferencia de los valores es que tienen polaridad, o sea, que pueden irse a lo bueno y a lo malo dependiendo de la cultura, y también tienen una jerarquía, ¿no? O sea, hay una jerarquía de valores, ¿no? El orden de prioridad que yo le doy a determinado aspecto de mi vida. Y también está que los valores pueden cambiar de acuerdo a la etapa de la vida de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, un estudiante en su edad, en la etapa secundaria, en la etapa primaria, su valor más importante es el estudio, el aprendizaje, ¿no? El desarrollo cognitivo, el avance cognitivo. Pero cuando se casa, él no pierde el valor. Esa es otra pregunta que habíamos preparado, era que si en el ciclo de vida el ser humano pierde valores o cambia valores. No, no los cambia. Lo que cambia es el orden de prioridades. Los valores ya son inherentes al ser humano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto? Porque existe, por un lado, voy a mencionar que existen valores y antivalores. Por ejemplo, Javier, la mentira piadosa podría ser un valor, porque tiene buena intención, podrías decirme que es un valor. Pues va a depender del receptor también, ¿no? Claro, pero en realidad es un antivalor, porque, o sea, o es valor o es antivalor. No existen valores buenos o valores malos, ¿no? O son valores o son antivalores. Es como que los dos extremos. O mientes o dices la verdad, ¿no? La verdad es el valor y el antivalor es la mentira, ¿no? Por ponernos un ejemplo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, el valor de la honestidad, cuando una persona tiene en un buen orden de jerarquía el valor de la honestidad, de la honradez, te pueden ofrecer millones de dólares por algo que es incorrecto y no lo vas a aceptar porque tienes tu valor bien definido, ¿no? Eso, por ejemplo, es un valor que determina mucho cómo se desarrolla una persona en la sociedad, en su familia, y lo que transmite y lo que transfiere a sus hijos, ¿no? A las personas que tienen oportunidad de enseñar, ¿no? Hablemos sobre algunos valores. ¿Tú sobre qué valor te gustaría hablar a ti, Javier? Un ejemplo de un valor y un antivalor, por ejemplo. Bueno, es que lo has dicho antes, es que hay muchos valores que se confunden con creencias, ¿no? Sí. Entonces, uno transmite a sus hijos lo que cree que es mejor para ellos, y ahí es donde está el error, ¿no? Pensar por ellos, o sea, que decir, los valores que yo puedo transmitir se pueden convertir también en creencias, porque para mí un valor es, por ejemplo, pues no sé, ser buena persona, ¿no? O sea, así muy ambiguo, ¿no? ¿Vale? Muy amplio, pero también es una creencia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, el límite de lo que es un valor y una creencia, hay veces, ¿no? que se confunden, ¿no? La línea se deshace, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, tampoco lo tengo... Sí, pero en realidad creo que lo que define, el valor es lo que define cómo tú emites un juicio o valor o prefieres o te gusta más algo. Por eso es que los valores se relacionan mucho, como muy bien has dicho, con la belleza, con la ética, con la moral, ¿no? Se relacionan mucho, ¿no? Porque es qué tanto yo aprendo sobre moral, o sea, me voy hacia la moral y hacia la ética para valorar. Por eso es que existe la simbología, por eso es que las catedrales góticas tienen una simbología, por eso es que a través de la historia se ha enseñado con arte, ¿no? Se ha usado los cuentos, se han usado las historias, se ha usado el arte, el diseño, ¿no? El otro día estuve en un curso
Pero si te das cuenta, Sí, te voy a hacer una historia que a lo mejor es extraño lo que voy a decir, pero es cierto. El arte ha mentido mucho, ¿vale? Y ha influenciado sí, demasiado con mentiras. Es decir, el arte, por ejemplo, europeo, ¿no? Del Renacimiento, da igual, el barroco, da igual la época, ¿no? ¿Qué se pintaba? Porque el arte en la gran mayoría de pinturas y esculturas eran religiosas, sobre todo pinturas, no eran motivos religiosos, ¿no? Había un socialista muy famoso a principios del siglo pasado que tuvo una discusión con su hijo porque su hijo no quería estudiar filosofía, no lo entendía, ¿no? Y decía, papá, es que a mí no me gusta la filosofía, yo odio la filosofía, ¿no? Es que no. Y dice, bueno, vamos a ver, para entender la vida debes de estudiar filosofía y arte, porque si no entiendes que la vida está escrita o la historia está escrita a través del arte, tú fíjate las pinturas, es todo arte sí, religioso, ¿no? En ese sentido. Entonces, la religión, ¿qué ha pintado? Ha pintado un Jesucristo con ojos azules y pelo rubio, ¿no? Y seguramente por donde vivía ni era rubio ni tenía ojos azules, seguramente sería más moreno y con el pelo rizado, ¿no? ¿Vale? Eso sería el afrocentrismo, ¿no? Porque viene de África, de la zona del norte de África, ¿no? Que ahí no eran rubios con ojos azules. Sin embargo, la cultura o los valores que nos han querido transmitir durante la historia ha sido esa. Por eso te digo que cuidado también con estas cosas, ¿no? Del arte, ¿no? De la historia, porque visto bajo ese punto de vista, eh, es criticable, ¿no? O sea, ¿por qué no hay ángeles negros, ¿no? Hasta que vino Machín y lo cantó, ¿no? Digamos, ¿no? sí. O vírgenes negras, ¿no? En ese Sí, es sentido, ¿no? cierto. Claro, pero justamente hay un factor cultural que determina cómo vemos y cómo valoramos y cómo ponemos en ese orden de prioridad, en esa jerarquía, en ese orden jerárquico, lo que realmente es importante. ¿Qué tan importante es para mí estar en un orden jerárquico superior, ¿no? O qué tanto valor le doy con relación a la belleza, dependiendo, una persona que está inclinada, orientada al arte, a la belleza, al diseño, como nosotros, por ejemplo, valoramos los aspectos de la vida relacionados con el arte, pero el ser humano, en cierta forma, ha valorado mucho el arte a través de los tiempos. Por eso es que los filósofos y los antiguos arquitectos hacían como que una fusión de conocimientos para que todas las edificaciones incluso tengan un simbolismo. Todo a través de la historia tiene un simbolismo, ¿no? Las catedrales góticas, las columnas, los romanos, los griegos trataban de, incluso el tarot, ¿no? Los tarots fueron creados por los griegos para estudiar, los daban los discípulos para estudiar las enseñanzas de los maestros, ¿no? De los grandes sabios, de los filósofos, que después pasó de los griegos a los romanos, que lo usaban igual, luego pasó a los gitanos y los gitanos ya le dieron otro uso, pero en realidad fueron creados para las enseñanzas y enseñaban con arte, con figuras, con colores, con símbolos, y todo símbolo les recordaba los aprendizajes, las enseñanzas. O sea, era una técnica de estudio, era una técnica de estudio de esas épocas, ¿no? Y ellos en cada carta tiene pues una serie de contenidos, la forma, el color, el fondo, lo que hay abajo, lo que hay arriba, lo de la esquina, ¿no? Todo tiene una simbología, y los griegos lo usaban para las enseñanzas, y las enseñanzas de los valores de la vida, justamente, ¿no? De los valores, para De elevarles la hecho, conciencia, para el entendimiento. de hecho, para que me queda poco tiempo, os voy a comentar uno, Sí, poquito un tiempo. filósofo que se llamaba Campanella y escribió un libro que se llamaba, creo que era La ciudad del sol, ¿no? Entonces era una ciudad que era circular, era como anillos, ¿no? Y estaba todo amurallado, cada anillo tenía una muralla, ¿no? ¿Y cómo enseñaban? Pues resulta que los sabios viajaban y cuando volvían en los muros pintaban todo lo que habían visto. Entonces así el ciudadano cuando paseaba, o los niños, los ciudadanos, cuando iban paseando, iban viendo los muros y iban tomando conocimiento.
Sí, bueno, finalmente les dejamos para otra oportunidad, seguiremos con ese tema tan bonito, que justamente está un curso que les vamos a comunicar luego en nuestra plataforma de Neurodiversal sobre valores, sobre educando con valores, pero hay una gran forma de enseñar valores que es siguiendo los ejemplos, el ejemplo de los grandes sabios, que es a través de los cuentos para los niños, ¿no? Cuentos, historias, ya existen muchísimas que han sido creadas justamente para enseñar valores. Incluso estoy segura de que los padres son tan creativos y los maestros que son capaces de crear historias para cuando quieren enseñar. Los papás somos muy buenos en eso, cuando les creamos historias para darles una lección a nuestros hijos. Y les dejamos ese mensaje y lo vamos a tocar en otra oportunidad. Ya lo preparamos a una segunda parte. Espero que hayamos entendido un poquito más sobre el concepto de valores, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Bien, muchas gracias Noemí y Javier por esa interesante ponencia. Queremos felicitarlos por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de familias, educadores, terapeutas y profesionales interesados en estos temas. También queremos hacer llegar las felicitaciones y agradecimiento respectivo por parte de todo el equipo de Comunidad de Aprendizaje y en especial de Lima Aprende a Incluir, quien también estuvo siguiendo el taller del día de hoy. Asimismo, agradecemos a los presentes por su participación y los invitamos a suscribirse a los canales de YouTube y Facebook de Lima Educación y continuar de esta manera participando de todas estas presentaciones, conferencias y talleres que tenemos preparados para ustedes. No dejen de estar atentos a las redes sociales. Muchas gracias a todos. Nuevamente muchas gracias Noemí y Javier. Damos por finalizado el taller del día de hoy. Muy buenas tardes con todos.